La medida se compone de una obligación dineraria, consistente para el padre, en la adquisición de una computadora con tecnología suficiente para establecer los contactos virtuales entre el niño y su padre, no conviviente, y de una obligación de hacer la imposición de un régimen de adecuada comunicación virtual, todo lo cual importa un verdadero anticipo de la garantía constitucional. Y termina el fallo. En Argentina no existe una legislación específica que contemple la ausencia del contacto físico intangible entre el progenitor no conviviente y su hijo, pero la expresión adecuada comunicación del artículo 264 del Código Civil más el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño autorizan admitir este tipo de contacto, porque fundamentalmente es la única forma de mitigar la incertidumbre de este niño con su padre ausente, saber de su vida y a su vez relatarle sus experiencias, sus alegrías, sus dificultades, y puede contribuir a que el padre se empiece a interesar más por la vida del hijo. Después de señalar que tiene que comprar un equipo que reúna determinadas características técnicas y lo combinan para ello, termina el fallo. Lo expuesto no significa desconocer que tanto los padres como sus hijos de carne y hueso necesitan tiempo real, no virtual solamente. Encuentro directo que se dificulta notablemente entre un niño de 9 años y su padre alejado desde hace 4 años en otro continente. Océano de por medio y con claras señales de no tener la voluntad de concretarlo. Estas visitas virtuales obviamente no pretenden ser sustitutos de los contactos telefónicos ni de encuentros reales, pero posibilitan hacer sentir la presencia del padre más cercana, y al sumarse la cámara es una forma de dialogar con imágenes en forma más interactiva. Conforme con ello y como medida autosatisfactiva, se impondrá al demandado la obligación de suministrar a su hijo menor en el término de 30 días una computadora con cámara web y tecnología suficiente para permitir que el niño tome contacto de forma provisional los martes, jueves y domingos de cada semana, de 5 p.m. a 6 p.m., hora argentina, vía internet, a través del servicio de chat, etcétera, etcétera. Qué notable, ¿no? Qué notable. Fíjense ustedes, un padre ausente, un padre que se fue a navegar por el mundo, trabajando, que tal vez mande los dineros de provisión, y la rápida respuesta que ha tenido la ley argentina, la justicia argentina, en un caso donde es él el que se está alejando de su hijo y privando a su hijo de estas maravillosas situaciones que una sentencia tiene este valor, ¿no? La de los jueces. Ahora, resulta que tenemos casos con una denuncia o con un planteo de violencia no probado en su unión, no probado en nada. Tenemos casos de padres en el estudio, yo tengo casos. Llevan 6, 7, 3, 2, 8 años sin volver a ver al hijo. ¿Alguien lo entiende? La jueza, tenemos un caso, la jueza ordenó hace 2 años y medio la revinculación. La ordenó la revinculación en un centro para chicos abusados después que se estableció que no hubo abuso. Con lo cual es abusado, como diría el doctor Sandoval, porque la mandan a un lugar con chicos abusados. Y la psicóloga dice que tiene que contar con el apoyo de la opinión de un tal señor. En Argentina hay un psicólogo de apellido Garrote, que es muy raro, se llama Garrote y se ocupa de los niños, ¿no? Es una cosa llamativa. Y resulta que años pasan años. Y en este caso donde se observa con claridad la importancia que tiene el padre, y esto nos tiene que hacer sacar una segunda conclusión a la que yo había enunciado antes. El sistema está preparado para resolver este tipo de situaciones cuando no hay conflicto, pero frente al conflicto no. Y si no está funcionando bien frente al conflicto, lo digo con nombre y apellido, están fallando los jueces. Eduardo Cárdenas me va a permitir la discreción. En una entrevista que yo le hice el año pasado, conjuntamente con el doctor Simpson, 2 maestros del derecho, 2 hombres ya de cierta edad, se me escuchan, me matan, pero de cierta edad, que tienen una larguísima trayectoria en el derecho. Eduardo Cárdenas decía, mire Garcés, los jueces por lo general son inteligentes.
porque los eligen ellos. Los jueces y las juezas, por lo general, son buena gente, tienen corazón. El problema de muchos jueces es que le faltan cojones. Lo digo por televisión, claro. Y este es un tema, dicho por alguien que ha tenido la decisión de serlo, de ser juez, que en mi opinión reviste una enorme importancia. Y esto no es una presión para los jueces, al contrario, esto es endilgarles la toga en el mejor sentido, otorgarles el mayor de los respetos y decirles, ustedes son los que tienen el bisturí. Como el piloto de aviones el que dice, vamos para allá, voy a aterrizar en el río Hudson, y usted se calla la boca y yo hago lo que tengo que hacer, porque si yo voy en un avión, no quiero un piloto democrático que diga, miren, tenemos un frente de tormenta separado en 3 motores, yo no sé bien qué hacer. ¿Por qué no hacen notas y van opinando? Porque nos matamos todos. Yo quiero un piloto de avión dictador que diga, se terminó, aterrizo ahí, y si nos hacemos bolsa, nos salimos bolsa. Pero esa es mi decisión. Esos son los jueces que creen. El tema del SAP en el mundo es interesante. En el estado de Ohio han venido muchos representantes de Estados Unidos, pero muy breve, porque me parece muy importante. Existen normas vinculadas con el SAP, lo llama alienación parental, recomendando incluso el cambio de custodia del menor cuando no se cumple con las obligaciones recíprocas. El Código Civil alemán también sanciona a un progenitor e impide las visitas de otro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido al SAP, sancionando a varios Estados miembros con fuertes indemnizaciones económicas. En España, varios tribunales han reconocido el SAP, emitiendo sentencias en las que se obliga a entregar la custodia al padre para terminar con el maltrato que la madre ejerce sobre el menor y el padre del niño. En Chile, también ha habido al menos ya un tribunal de Coquimbo que ha reconocido específicamente al SAP y por escrito. Ponen acá el autor, y por escrito, ¿no? En Italia ocurre lo mismo, y en Uruguay, nuestra vecina rioplatense, nuestra querida República Oriental del Uruguay, en el artículo 43 del Código Civil se sanciona como grave incumplimiento el no cumplir con el régimen de visitas homologado o fijado judicialmente, lo cual podrá también provocar la variación de la tenencia. Todo esto, dicho en México, suena muy poco, ustedes tienen mucho más, pero hay un movimiento en América Latina, y lo tenemos que ir viendo. La situación en Argentina. Ayer se decía, y debo corregirlo, que el artículo 249, que habla de sustracción de menores, es la regulación que tiene la Argentina en materia penal. En realidad, el artículo 249 atiende la sustracción de menores del que detenta la potestad o guarda, pero se refiere a los terceros, no a los progenitores. La ley específica en la Argentina en materia de impedimento de contacto familiar es la ley que así se llama, es la 24270, que fue dictada en el año 1992. Y fue dictado, aunque la mayoría de los jueces argentinos y fiscales no lo entiendan, porque a pesar de ser una... Bueno, el martes siguiente le toca de nuevo, otra vez. Y es imposible, en el principio de legalidad, 170, que es la que castiga de 1 a 3 años cuando el cónyuge conviviente no permite el contacto con el cónyuge no conviviente. ¿Y qué pasa con esta ley en Argentina? La ley tiene un texto bastante claro, es muy sencilla, son 3 artículos. Será el primero con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Si se tratara de un menor de 10 años o de un discapacitado, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. Artículo 2. En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mudare de domicilio sin autorización judicial. La sola mudanza ya implica un acto de impedimento. Si con la misma finalidad lo mudar al extranjero sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo. Hemos oído a los abogados que realizan una tarea fantástica en los Estados Unidos, acá cerca, Kevin, ¿recuerdo? Bueno, esto está previsto en la Argentina, en la ley 24270 y no ya en el artículo 149. Debo decir que lamentablemente no hay
voluntad de cumplimiento por parte del sistema judicial. Un alemán iluminado de derecho penal, Hans Belzel, decía que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, porque el derecho penal es letra muerta en los códigos. En realidad, el que le toca el pelo al delincuente y algo más es el sistema procesal y los jueces que deciden aplicar la ley.